Buenas tardes, amigos de Filmoteca Villaverde. Hasta el año 1990, para el aficionado de a pie, el cine oriental se reducía a los japoneses, a los grandes autores japoneses, Kurosawa y Mizoguchi y Sahabi Rai, el indio Rai. Y paramos un poco de contar. A partir de los años 70 comienza también a popularizarse en círculos festivaleros y filmotequeros los nombres de Tereyama y Nagisa Oshima, del segundo sobre todo, pero como decimos hasta 1990 el cine oriental se reducía pues un poco a la obra que emanaba de estos nombres. Es a partir de 1989, exactamente, cuando la película china Sorgo Rojo de Zhang Yimou y enseguida El Rey de los Niños, de también chino, Chen Kai, a raíz de estas dos películas comenzamos un poco a fijarnos, comenzamos a raíz de que también las filmotecas, festivales y las distribuidoras comerciales que estrenan cine en todos los países comienza una proliferación de estrenos de cine oriental, no solamente de cine japonés, sino con muchísima profusión de cine chino, prácticamente desconocido hasta la época, de cine coreano, de cine vietnamita, y los nombres de directores como Hou Hsuao-hsien, como Tran Anh-hun, como Wong Kar-wai, como Kim Ki-doo, comienzan a hacerse muy familiares entre el aficionado español y, por extensión, el aficionado europeo. En los últimos años, el cine coreano, dentro de todo este movimiento, que lo forman escuelas y tendencias y autores muy, muy dispares entre sí, con contenidos y estéticas muy, muy diferentes, en este contexto es en el que podemos un poco situar, así a modo telegráfico, la obra de Bong Joon-ho, un cineasta coreano que en el año 2003 sorprendió con su película Murder, Memorias de un asesino a sueldo, posteriormente con The Host, con Madre, con Snowpiercer, el rompehielos, y que en el año 2019, el año ya comienzo, vamos, en el 2020, consigue el Oscar de Hollywood a la mejor película internacional con su film Parásitos. La película que da la vuelta al mundo, que rompe esquemas, rompe moldes, tanto en el plano conceptual con el cine oriental en general, como con origina una ruptura de fronteras que rompe moldes con los esquemas y con los cánones de Hollywood, y se alza no solamente con el Oscar este año, sino con un montón de premios, hasta llegar a ser pues una de las películas más premiadas internacionalmente en los últimos años. Parásitos, dirigida por Bong Joon-ho, que es la película que ofrece hoy este ciclo de Panorama Internacional que organiza la Unidad de Cultura del Distrito Villaverde. Parásitos es una película que atraviesa varios géneros, es una comedia, comedia en el sentido más amplio de la palabra. No es una comedia de carcajada, aunque cuenta con gags francamente que recuerda mucho a la comedia clásica y en especial a la comedia clásica americana, pero como decíamos, es una comedia que atraviesa varios géneros. Pulula por el fantástico, por el melodrama, por el terror, con su correspondiente incursión en el gore. Es un género al que es tan aficionado su autor, y que deviene en una historia de conflicto social perfectamente armada, que se sitúa en dos planos, en dos clases sociales
antagónicas y enfrentadas, que se traduce en este caso en la historia de una familia formada pues, por un padre, la madre y dos hijos extremadamente pillos, que se nos hacen muy simpáticos desde el comienzo de la historia, y que intentan introducirse en una familia de clase social opuesta, la clase social adinerada. Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver una peripecia en la que surgen pues un montón de hechos, sucesos, cuestiones y reflexiones a la vez que emanan o se desprenden de toda ella. Como nos vamos a los 132 minutos, a las 2 horas y 10, no nos vamos a alargar en esta introducción. Vamos a ver enseguida la película, no sin antes recordar que, como es costumbre en la casa, podéis participar directamente al terminar la película, preguntando, comentando, opinando todo aquello que consideréis, a través de la línea de WhatsApp 722 83 43 96, 722 83 43 96, o bien a través del hashtag Filmoteca Villaverde, como siempre. Para seguir la película hay dos opciones. Una nueva opción que inauguramos a partir de hoy, que es que podéis seguir la película perfectamente en esta misma pantalla, sin teclear nada, en cuanto acabe yo de hablar, que va a ser ahora mismo. Y tenéis además un enlace de urgencia, también como siempre, debajo de esta pantalla, donde también podéis seguir la película en caso de que os fallase en algún momento determinado en la pantalla central. Dicho esto, pues yo, como ya he augurado, me callo aquí. Vamos a ver la película y enseguida nos volvemos a ver. Parásitos, dirigida por Bong Joon-ho en el año 2019. Muchas gracias y hasta ahora. Bueno, hola de nuevo, amigos de Filmoteca Villaverde. Pues esto era Parásitos, la película coreana de Bong Joon-ho, que se ha ofrecido hoy dentro de esta panorámica, de este panorama del cine internacional que ofrece a Filmoteca Villaverde. El cine oriental, como apuntábamos al principio, que ahora mismo cuenta, además de con una playa de autores, técnicos, guionistas, intérpretes importantísimos, y a la vez con una legión de seguidores, vemos que es un cine con en gran parte de sus casos, con unos códigos narrativos muy cercanos al cine occidental. El cine de género es una de las características del cine asiático y en particular del cine coreano. Cuando hablamos de cine coreano, es obvio, pero lo apuntamos para que no haya duda. Hablamos lógicamente de Corea del Sur. De Corea del Norte no tenemos apenas noticia de lo que en el plano cinematográfico se hace allí. No llega ninguna película más allá de sus fronteras, y parece ser que ocurre lo mismo que pasaba con el cine chino anterior a 1980. Es una producción destinada fundamentalmente a la propaganda del régimen, a documentales de tipo educativo y de tipo deportivo, y algunas películas de género dirigidas sobre todo para todos los públicos. Esto sería el cine de Corea del Norte, del cual, insisto, pues tenemos muy poca noticia. Estamos en Corea del Sur, que cuenta precisamente dentro de esta pléyade que citábamos de autores importantes, cuenta entre otros muchos directores ahora mismo con dos nombres fundamentales del cine mundial, del cine internacional. Concretamente Hong Sang-soo, a juicio de muchos, entre los que nos contamos, de la media docena de directores más interesantes del panorama actual, y de Bong Joon-ho,
que es el autor de Parásitos, de la película que acabamos de ver, que es otro nombre de los más relevantes de esta cinematografía. Totalmente distintos y antagónicos antagónicos casi, en su estética y contenido, mientras que las películas de Hong Sang-soo, que alcanzan un nivel artístico y estético, un nivel notablemente alto, eh, pero les cuesta más, son películas de más difícil calado entre públicos más mayoritarios, públicos más allá de los aficionados de festivales, filmotecas y circuitos de versión original. Esto es el cine de Hong Sang-soo, mientras que el cine de Bong Joon-ho, el autor de Parásitos, responde a unos códigos narrativos, a una estética y una temática, digamos, pues mucho más populares, mucho más accesibles al público medio. Y esto hace que, bueno, pues que, como hemos ya señalado antes, que esta película mismamente pues haya obtenido el Oscar y se haya visto pues en los cines comerciales, ya no solamente en el circuito de versión original, sino en los complejos que llamamos de palomitas, y que haya sido pues una película degustada por el gran público. Centrándonos ya un poco en el caso de Parásitos, la película, bueno, pues es evidente, está estructurada en torno a dos planos narrativos muy diferenciados con sus respectivas localizaciones. Dos planos narrativos, además con un doble protagonismo, bajo el punto de vista del espectador. Es decir, no hay un punto de vista de narración subjetiva, sino que es el espectador quien, a través de la cámara y de las diferentes secuencias que el film va desarrollando, va teniendo conocimiento de sus personajes y de la acción que llevan a cabo. Estos dos planos están muy marcados desde una perspectiva estética. Asistimos, por una parte, a la familia protagonista. Es una familia pues, de baja extracción social, con un enorme talento para desenvolverse en la vida, y que acometen, bueno, pues un plan de integración en el mundo laboral, utilizando, bueno, pues los recursos pues muy propios de la picaresca tradicional, que además, curiosamente, pues con la que vemos un cierto parentesco con la tradición mediterránea, ¿no? Pues desde Lázaro de Tormes hasta los personajes sueltos del mundo de Azcona, pasando pues por las comedias, la comedia italiana de Vittorio De Sica, de Ettore Scola, en fin. Es decir, los personajes protagonistas se valen precisamente de, de su imaginación y de una inteligencia fuera de lo común para, bueno, para intentar salir adelante en la vida en un mundo hostil donde la precariedad laboral y la vivienda, que es un poco a donde queríamos llegar, ese escenario que marca una gran parte de la película, bueno, pues nos tiene un poco como atosigados. Aquí Bon Joon-ho utiliza, bueno, pues una inteligencia sensacional con su guionista, que se llama Jim Bong-han, para describirnos a los personajes. Es una familia realmente peculiar. Es de esta gente que, bueno, cuando conocemos a alguien parecido en la vida real, decimos, es que este tío tiene una película, o estos personajes es que se merecen una historia, una novela, o se merece verles en la pantalla. Es una familia donde el padre, bueno, pues está sin trabajo, me parece que le da igual todo, un tío que es muy buena persona, pero bueno, que está ahí un poco viviendo el día a día sin plantearse mucho más allá, pero claro, con el problema laboral de que tiene que mantener una casa con tres personas más. La madre, que es un poco la que vertebra el hogar, digamos, bueno, pues está ahí un poco a rebufo de lo que el padre y sus hijos
bueno, pues llevan a cabo. Y los dos chavales, el niño y la niña, los dos hermanos, que bueno, con un talento algo sensacional, pues aprovechan cualquier oportunidad para, de una forma totalmente, ya, totalmente pilla, sinvergonzona, pero a la vez simpática, que nos cae muy bien, pues consiguen trabajo, en este caso, introduciéndose a base de artimañas en una familia de alto standing donde el chaval en primer lugar, por medio de un amigo, consigue, falsificando un título, colocarse como profesor de inglés y luego poco a poco, utilizando el disfraz y todas las habilidades manuales y de inteligencia que se les pueda ocurrir, igual que si estuvieran planificando un golpe, igual que si estuvieran planificando un atraco a un banco o una acción perfectamente gasteril, milimetrada, bueno, pues planifican un asalto, digamos, a la casa de esta familia rica, donde se introducen. Una familia formada a la vez por una pareja, un matrimonio, con a su vez dos hijos. Y aquí es donde Bong Joon-ho realmente establece estéticamente esos dos planos narrativos, a los que hacíamos alusión al principio, perfectamente definidos. Vemos que la mansión, la mansión donde viven los protagonistas adinerados, bueno, pues es una casa con todo el confort imaginable y más allá de lo imaginable, una gran casa con un jardín y con un ventanal a través del cual se divisa el jardín, que esto es muy importante porque la cámara con mucha frecuencia nos ofrece dentro de campo ese ventanal y todo lo que sea después. Bueno, pues un jardín, un paisaje realmente idílico, igual que luego nos ofrece el ventanal de la casa donde vive la otra familia. Una casa de un barrio humilde, de un suburbio que cuando llueve se inunda. Es decir, es como, bueno, pues sería como comparar pues estas grandes mansiones que existen al norte de Madrid, como la Moraleja, y contraponerlo con toda esta parte suburbial de Villaverde, a ambos lados de la vía del tren, que se inunda en cuanto llueve y que cada aguacero pues causa con mucha frecuencia pues, bueno, pues desastres, desastres afortunadamente no de mucha envergadura, pero que convierten las calles en un barrizal y que inundan las casas más bajas de los vecinos. Vemos que por otro lado la casa de la familia rica, bueno, pues ahí hay un estilo que además es muy interesante. La arquitectura cobra una importancia en la película colateral, pero es un elemento más que está integrado perfectamente en la narrativa. Vemos la contraposición entre esta casa suburbial donde vive la familia que se busca la vida y la casa de la familia adinerada, que es un estilo arquitectónico que nos recuerda mucho a Le Corbusier, este estilo arquitectónico horizontal que a comienzos del siglo XX estuvo muy en boga, ya en Madrid, con el proyecto del arquitecto Arturo Soria de crear una ciudad lineal con casas de alto standing. En el caso de Arturo Soria fracasó en su proyecto por las circunstancias sociales e históricas que vivió Madrid, pero bueno, a lo que íbamos, esta es una casa que responde a todo ese planteamiento de mansión con un confort y con unos medios a los que nuestra pobre familia protagonista nunca va a poder llegar. Otra cosa que sorprende en la película y que es interesante es la dirección de actores. Bong Joon-ho se mueve muy bien en el campo interpretativo
y planifica las secuencias, aunque aquí ahora comentaremos más adelante, la película es como si hubiera dos partes, dos películas en una, o por lo menos dos partes bien diferenciadas. Toda la primera parte mueve a los actores y mueve la cámara y utiliza el montaje como si estuviéramos viendo una comedia. Esa especie de atraco perfectamente planificado, que aquí no es un atraco, se trata de un asalto, de un asalto totalmente respetuoso, totalmente maquinado, pero perfectamente elegante. Esa elegancia que pese a la poca formación que tienen nuestros protagonistas, es curioso, consiguen esa bipolaridad de adoptar una elegancia tanto en el cambio de vestimenta, en el cambio de modales y en la facilidad para introducirse en esta casa donde, curiosamente, además, los ricos, que son más tontos que Abundio y que no descubren, al menos en un principio, y cuando ya lo descubren ya no tiene solución, claro, no descubren esta trama y toda esta operación que están desarrollando nuestros amigos. Esto venía a cuento de lo que estábamos diciendo, de lo bien que desarrolla Bong Joon-ho, lo bien que pone en escena, lo bien que dirige toda esta primera parte en la cual los actores se mueven a compás de comedia, y dando la sensación incluso que hay momentos en los que parece que estamos viendo pues una comedia de Howard Hawks o de Lubitsch o de uno de los clásicos, o de la Cava, o de uno de los clásicos de la comedia americana. El equívoco y todo el armazón de la trama que urde los protagonistas se mantiene perfectamente, además con un ritmo de acción perfecto, hasta el minuto 70, en el cual la película da un giro. A raíz de que aparece la antigua ama de llaves en escena, aquí se produce un giro y ahí ya introduce Bong Joon-ho un elemento de reflexión. Digamos que es como si la película se serenase un poco y nos empieza a hablar ya de más cosas. Además de esta confrontación entre clases, nos empieza a hablar del aislamiento a través del personaje del marido de la antigua ama de llaves, que está autoconfinado en el sótano de la casa. Y sobre todo, además, la película se vuelve más negra. Pasamos ya de los espacios abiertos, pasamos de los grandes ventanales a introducirnos en el submundo, en ese búnker de esa casa estilo Le Corbusier, que tiene un búnker que, bueno, pues el arquitecto había diseñado perfectamente para, bueno, pues para algún caso de emergencia. Se supone que una posible guerra nuclear. Muy graciosamente, está muy bien el chiste en el que el ama de llaves imita. No, perdón, no es el ama de llaves, es la madre de la familia, en la que imita a Kim Il-jung, al presidente de Corea del Norte, amenazando con un despliegue de misiles sobre Corea del Sur. Entonces, bueno, pues en ese búnker es donde vamos a conocer la peripecia del marido encerrado, los motivos de su aislamiento, que bueno, parece ser que era por las deudas que le aquejan. Los motivos tampoco están muy bien explicados, nos da lo mismo. Y ahí ya, pues, la película se torna, como decíamos, se vuelve más negra. Ahí ya eh, hay una confrontación entre las propias. Es como si Bong Joon-ho nos quisiera decir, para entendernos, la confrontación entre clases no es solamente entre la burguesía y la clase trabajadora. La confrontación entre clases es entre burguesía y clase trabajadora, y entre la propia clase trabajadora, entre las propias clases más bajas que entre ellos dirimen y se pelean
bueno, pues al final por la supervivencia. Con lo cual está recurriendo ahí, bueno, pues a una forma de filosofía histórica en la que llaman autores, pues diversos autores han incidido sobre ello, de cómo el proletariado, de cómo las clases oprimidas son incapaces, sin una base intelectual, sin una base cultural, son incapaces de afrontar los desafíos que el capitalismo les impone. Con todo ello, bueno, pues llegamos a un final de venganza, una venganza más que moral, bueno, pues una venganza llevada un poco por la circunstancia que se da a través de la fiesta que montan en la película. Y aquí, claro, Bong Joon-ho, en cuya filmografía anterior recurre mucho a la sangre, al gore, a elementos totalmente ajenos a la estructura de la comedia o del melodrama, que era este conglomerado de géneros en el que se estaba moviendo hasta el momento, bueno, para introducir ahí pues un elemento de violencia que tampoco molesta mucho al espectador, porque al final, como estamos ante un cuento con moraleja, pero que no deja de ser un cuento, bueno, pues no es una violencia que cause daño o que cause una sensación, digamos, desagradable en el público. Y aquí da la película un segundo giro. Tendríamos en conjunto tres partes en la película. La primera parte, que es durante la primera hora, con esa estructura de comedia y de policíaco cómico que hemos desarrollado. Esta segunda parte de negrura y de reflexión sobre el aislamiento, con ese final trágico. Y un tercer giro que dura 15 minutos, con un epílogo, en principio, que nos parece, en una primera visión de la película, nos pareció demasiado largo, pero que luego tiene su sentido. Ese epílogo en el que el confinado, el autoconfinado, pasa a ser no el marido de la ama de llaves, de la primera sirvienta, sino el protagonista, uno de los protagonistas, el padre de los niños, que lógicamente, huyendo de la justicia, de este crimen por el que va a ser juzgado, pues decide desaparecer y borrar su figura del mapa, para lo cual recurre otra vez al sótano y a comunicarse con el exterior por medio del lenguaje de Morse, a través del cuadro de interruptores de luz que tiene en el sótano. Y en ese segundo giro, en esa tercera parte de la película, pues hay un elemento bello, que es el punto de vista del hijo de la familia, del hijo del confinado, de su hijo, que pasa a narrarnos ya en primera persona lo que va a hacer y una vez que descubre que su padre está allí, nos cuenta cuál va a ser un poco la guía y el fin que le va a guiar en su vida, que es conseguir un trabajo bueno, hacerse rico, tener dinero y comprar esa casa para rescatar a su padre. Vemos incluso, a través de un montaje perfectamente estructurado, cómo poco a poco consigue un trabajo y cómo consigue al final pues el encuentro con su padre. Pero rápidamente somos conscientes que, a través de un inteligentísimo plano en el tiempo hacia atrás, vemos que al final pues es la carta que está escribiendo el chaval, que está escribiendo nuestro segundo protagonista, y que no se está produciendo en realidad. Al final es una carta, es un deseo y es una idea que él tiene. Con lo cual la película ahí pues, nos deja en el aire, como nos dejaría en el aire, bueno, pues un sueño idílico en el que no hay un fin y en el que desconocemos cuál será
el futuro de esta familia. La niña, la hermana que ha fallecido en la reyerta del jardín, y él que se salva por los pelos, que queda gravemente herido pero consigue rehacer su vida, y el deseo de rescatar a su padre, pero sin saber cuál va a ser el destino el destino que les va a ocupar. Esto es un poco, en fin, a modo de resumen, digamos, intentando extraer la moraleja y la estética que emplea para esta aparente moraleja Bong Joon-ho en la película. Estaría bien que si alguno de vosotros quisiera opinar o preguntar, aunque lo hemos dicho al comienzo, se me ha olvidado ahora, antes de esta introducción, recordar como siempre que estamos en el número de WhatsApp 722 83 43 96 y en el hashtag Filmoteca Villaverde. Podéis hacer la pregunta rápidamente a través de WhatsApp o a través del hashtag. Y bueno, mira, precisamente nos pregunta Juan Luis, un espectador, nos pregunta una cosa que ya nos han preguntado en otros coloquios con esta película, el porqué del título. ¿Quiénes son los parásitos? Bueno, pues los parásitos yo creo que son todos. En fin, a la hora a la hora de hacer un juicio moral, digamos, pues bueno, pues más parásitos es la familia propietaria del chalet que los inquilinos de la casa del suburbio. La familia inquilina del chalet, bueno, pues eh, es son elementos que pertenecen a una burguesía adinerada, que trabaja el padre, el trabajo de la madre se sabe muy poco, y bueno, que mantienen ahí su estatus. Y bueno, pues suponemos que Bong Joon-ho quiere incidir más en esta, en esta familia al hablar de parásitos. La otra, la familia que nos ocupa, bueno, pues los que mediante su talento y la pillería intentan asaltar su casa, bueno, pues posiblemente puedan ser parásitos en el sentido de que no aportan gran cosa a la sociedad. En fin, sobre eso, también qué son parásitos o quiénes son parásitos. En fin, sería ahí meternos en una discusión moral compleja. Nos pregunta María Luisa, nos habla de la escena de los crímenes, de la venganza, que ella cree que le sobra. Sí, bueno, es tu opinión. Yo estoy cercano también a esa opinión. ¿Cómo podría haber resuelto Bon Joon-ho de 200 maneras? Podría haber resuelto la historia, incluso con los fallecimientos que se dan, con las desapariciones por muerte que se dan en la película, pues a lo mejor no hacía falta. Esto es una característica estética muy del cine coreano y muy concretamente de Bong Joon-ho. En casi todas las películas pasa un poco pues como le pasaba, que lo decíamos de forma cariñosa y graciosa porque éramos muy amigos del cineasta español Pedro Costa. Pedro Costa dirigió muchos episodios y era autor de casi todos los guiones de La huella del crimen, que los recordaréis, de Televisión Española, y luego hizo largometrajes como El caso Almería, como El crimen del Cine Oriente, y hacía unas películas estupendas. La huella del crimen eran mediometrajes, pero luego hizo películas largas en cine y hacía unas historias costumbristas perfectamente escritas, perfectamente dirigidas, con grandes actores, pero si no metía una secuencia en la que había un descuartizamiento o había un crimen alevoso con sangre y demás, no se quedaba tranquilo. En fin, es un poco el estilo de Bong Joon-ho. Y llegados a este punto, si no hay ninguna pregunta más, como se ha alargado un poco la sesión, pues nada, anunciaros, aquí en la pantalla tenéis
las próximas películas que vamos a ver en Filmoteca Villaverde y recomendaros encarecidamente las tres siguientes, que son tres películas magníficas, cada una en su estilo. Este sábado próximo, podemos ver un semiestreno. Digo semiestreno porque es una película que se ha estrenado de tapadillo, incluso en Madrid. Yo no sé si se ha visto más de una semana, que se llama Marcelino, el mejor payaso del mundo. Estará con nosotros Germán Roda, que es el director de la película. Esto es el sábado. Y luego, lunes y martes, el lunes tendremos la oportunidad de ver una película japonesa, volvemos al cine oriental, una película espléndida de Hirokazu Koreeda, que se llama La Verdad, con Catherine Deneuve y Juliette Binoche. Y el martes veremos un documental espléndido que se llama María Baicalas, que bueno, pues es un documental, es una especie de biopic que indaga, como no se había hecho antes hasta ahora, en el personaje, en la vida y en la biografía de la cantante lírica María Callas. Y nos acompañarán, como digo, el sábado el director de la película, Germán Roda, director de Marcelino, y lunes y martes tendremos a las periodistas Jara Yáñez y Paloma Fidalgo. Y aquí nos paramos. Muchas gracias, como siempre, por haber estado aquí y nos vemos el próximo día. Gracias y un abrazo.